Hoy es viernes y el cuerpo a veces se olvida, pero yo se lo recuerdo. Yo soy Manuel, este es el Coach está en ti. Hoy tendremos una entrevista de podcast con una mujer increíble, la señora de la comunicación en Tabasco, y más allá de la ciudad del sector tabasqueño. Una mujer que hoy nos va a contar su vida desde que estuvo en la radio, la televisión, doblajes, en fin, hasta su etapa política. Una mujer completa, plena, y que hoy tendremos ese gusto de poder conocer quién es la señora Dulce Gallegos Solís. No te lo pierdas, esto es el Coach está en ti. No te lo pierdas el viernes 8 de enero. Hasta pronto. Hola, yo soy Dulce Gallegos, locutora, conferencista internacional, coach de vida y emocional con programación neurolingüística. Soy empresaria, ama de casa, madre de familia, amante de la vida y de los animales. Tengo diversos diplomados en el área de psicología clínica, psicología social, psicogenealogía, desarrollo humano, liderazgo, bioneuroemoción, biodescodificación, inteligencia y educación emocional. Me encantaría poder platicar contigo. Recuerda, tenemos una cita el viernes 8 de enero en punto de las 5 de la tarde, donde en el canal de YouTube El Coach está en ti. Soy Dulce Gallegos. Ahí nos vemos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, hoy es viernes y el cuerpo a veces lo olvida, pero yo se lo recuerdo. Hoy es viernes 8 de enero de 2021, ya tenemos el 2021 encima y seguramente los niños de Tabasco y de todo el mundo recibieron sus regalos de Reyes. Llegaron los Reyes Magos a casa con esa alegría esbozada en la boca de los niños. Y pues quiero agradecer a Panadería Honky, a PAE, Activos en Evolución, gracias igual a la Justicia Agraria, a la Monedita Choca, a Dina Shop, a Vivir C, por supuesto a Dulces Creaciones y también al grupo de Facebook Yo Emprendo y Deseo Emprender, que te dan todo para ti, que estás emprendiendo o quieres hacer un emprendimiento nuevo. Ellos te ayudan, te asesoran, te dan toda la información para que tú tengas éxito en el plano virtual, que es lo que tenemos hoy en boga, gracias a la pandemia. Todo problema, toda crisis genera una oportunidad. Y hoy nos acompaña una mujer que ha tenido esa visión de ver una oportunidad en cada crisis de su vida, que ha hecho de todo un poquito, que la verdad me siento tan nervioso en esa entrevista porque es una jerarquía enorme en el área de la comunicación, de los medios. Ha estado en radio, ha estado en televisión, ha hecho doblajes, ha estado, no, que después no que se los diga ella. Dulce, bienvenida, Dulce Gallegos Solís, gracias por estar aquí. Me siento muy halagado por tu presencia en este podcast del Coach está en ti. Y pues, ¿quién es esa mujer, ese ser humano que se llama Dulce Gallegos Solís? Muchísimas gracias por tan bonita presentación, Manuel. De verdad, tus palabras me conmueven realmente. Muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación, por brindarme este espacio para que la gente pues también pueda conocer un poquito acerca de lo que soy y de lo que hago y de lo que he hecho a lo largo de 50 años de vida. ¿Quién soy? ¿Quién es Dulce Gallegos?
bueno, soy una mujer que diariamente me redescubro a mí misma, que he tenido la dicha de crecer en una familia, eh, pues ahora sí que unida como muégano, y aunque mi familia, cuando yo estaba muy pequeñita, se separaron mis padres y viví un divorcio a muy temprana edad, también pude conocer la unión que cada uno de ellos tuvo para conmigo para no perder esos lazos. Tuve como principal fuente de inspiración a mi madre, que siempre se rompió el lomo, como decimos muy mexicanamente, para sacarme adelante, para que yo no dejara de llevar el nivel de vida al que estaba acostumbrada cuando estaba mi madre casada con mi padre. Y bueno, pues aquí estoy. Tuve una excelente escuela, una mujer que se reponía de cualquier trancazo por duro que fuera en la vida, una mujer que ante las adversidades buscaba respuesta y buscaba cómo salir adelante, y eso me implica a mí el seguir su ejemplo, me implica poner en alto su nombre y saber que el amor y todo lo que hizo por mí no fue en vano. Wow, increíble. Fíjate que escuchando tu inicio de la entrevista me hizo recordar el pasado. Yo igual fui un nene pequeño con un divorcio de sus papás y sé lo que implica esa situación en el ámbito escolar. Y pregunto, ¿cómo fue tu infancia como hija de un matrimonio roto, por llamarlo de una manera? ¿Cómo fue tu vida escolar? ¿Cómo fue tu infancia? Bien, mi infancia de por sí fue un tanto solitaria, porque pues yo crecí en los primeros años de vida muy apegada a la familia de mi padre. Eh, Mi padre era un hombre mucho mayor para mi mamá, entonces quienes eran mis primos, pues realmente cualquiera de ellos podía ser mi papá o mi mamá. Eh, y por ejemplo, mi papá tenía otros hijos, entonces la mayor parte de mis hermanos, los mayores, podrían ser incluso mis papás. Tengo un hermano con quien siempre confunden y piensan que es mi papá. Siempre me dicen, ay, tú eres la hija del ingeniero Dick, y yo, no, es mi hermano, pero siempre creen que soy hija de alguno de mis hermanos, ¿no? Y bueno, fue un tanto solitario por eso, porque fui hija única del matrimonio de mis padres. Entonces yo crecí rodeada de gente mayor y me fui criando como un alma vieja. Entonces tengo gustos musicales muy arraigados. Fui un tanto solitaria. Cuando podía jugar, por ejemplo, jugaba con primos o con sobrinos, pero que eran de mi edad o un poco más grandes que yo. Cuando se suscita el divorcio de mis padres, nos vamos 2 años a vivir a Teapa, porque mi madre era teapaneca, y entonces empiezo a convivir mucho más con la familia de mi mamá. Empiezo a convivir con primos que sí son de edades similares a la mía. Me adapté muy rápido, sobre todo con mi prima Xochitl, mi prima Lupitas. Yo creo que hicimos muy buenas migas cuando estábamos pequeñas. Fue con quienes mejor me llevé, con todos en general, pero con ellas más, yo creo que por las edades, con mi prima Eli también. Y en el aspecto familiar, pues fue todo normal, todo bonito, no tengo queja de ello. Por el contrario, tengo recuerdos muy hermosos también de mi etapa, que aunque el dolor de ver la separación de mis padres, porque uno cuando está pequeñito no entiendes de ciertas cosas y lo único que quieres es ver a tus papás juntos para que tú puedas disfrutar de ambos. Y a pesar de ese dolor, eh, fue calmándose con la novedad de llegar a vivir a una casa en donde todo era muy diferente, la casa de mis abuelos. Por ejemplo, era una casa en donde en la parte del traspatio había granero, había granja, habían animalitos, y a mí me encantaban. Yo estaba acostumbrada que, por ejemplo, para disfrutar de eso, mi papá me llevaba al rancho, mi papá era ganadero y agricultor,
entonces no era seguido, y aquí lo tenía en el traspatio. Digo, no ganado en sí, eran aves de corral y ciertas cosas que a mí me encantaban, me gustaba disfrutar mucho. Eh, la comida muy tabasqueña, el arraigo de despertar muy temprano. ¿Qué tenías que hacer? Quién sabe, pero todos teníamos que estar de pie muy temprano. Tomar el famoso puntal, la famosa bebida que no podía faltar, el café de mata, como le llamaban, hecho en una ollota grande, que no faltaban los frijoles de la olla, que no faltaban los platanitos fritos. No, hombre, pues era un atascón sabroso. El saber lo que es ir a recoger los huevos que las gallinitas y las pavitas ponían. O sea, para mí era un juego, para mí era hermoso, me hizo disfrutar mi infancia, y pues mis abuelos tenían una forma de ser muy peculiar, muy particular, y yo disfruté muchísimo también esa etapa. En ese tiempo que yo me fui a estudiar a Teapa, también conocí entrañables amigos que al día de hoy sigo manteniendo amistad con ellos y lazos muy cercanos, y te puedo decir que cada año, bueno, a excepción de nos reunimos para poder disfrutar y ponernos al día, y algunos que otros que estamos un poco más cercanos y que el trabajo nos lo permite, pues cuando son cumpleaños de uno de nosotros, también nos reunimos y nos seguimos festejando. De verdad que mantener los lazos de amistad con gente de tu infancia, creo que es un gran tesoro, y eso yo lo agradezco infinitamente a Dios, porque no cualquiera con el paso del tiempo sigue manteniendo esos lazos de unión tan bonitos, y yo los conservo, y para mí eso es valiosísimo. Tuve una infancia, digamos, normal, un tanto solitaria al inicio, en mis primeros años de vida, porque no tenía con quién jugar, yo no tuve más hermanitos, pero en cuanto se da el rompimiento del matrimonio de mis padres, yo empiezo a convivir más con la familia de mi mamá, donde había gente más acorde a mi edad, en donde en pueblo chiquito, en Teapa, la unión con esos amigos era más frecuente, y que aún después de tantos años podamos seguir conservando esa amistad es maravilloso. Entonces estoy plenamente agradecida con Dios, con la vida y con mis amigos. Excelente, fíjate qué relato tan más interesante. Digo, ahí somos almas gemelas en ese sentido. Te escucho y veo mi historia. Pero ¿cómo nace ese cosquilleo de Dulce Gallegos para ser parte de este gran mundo de la comunicación? ¿Cómo se te ocurrió, cómo nació ese deseo de estar inmersa en este maravilloso mundo? Pues fíjate que fue sin pensar mucho. Yo cuando estaba en sexto año de primaria vivía en la calle Sáenz. Porque déjame decirte que después de terminar, siempre estudié en la escuela de monjas. Cuando mis padres se divorcian, dejo el colegio Tabasco y me voy a Teapa, entro al colegio Teapa y regreso y continúo en el colegio de monjas. Entonces yo vivía en la calle Sáenz, mi madre se muda a vivir allí, renta una casa muy amplia y empieza para mantener mi nivel de vida y seguir, tratar de todo, estar dentro de la normalidad y a lo que estábamos acostumbradas. Ella empieza a dar pensión, así le llaman, o le llamaban en aquel tiempo, a gente que venía de Teapa a estudiar aquí a Villahermosa, y entonces ella me abrió la casa y daba desayuno, comida, cena, hospedaje a señoritas que venían a estudiar acá, y también hacía de comer para la gente que trabajaba en el centro y no tenía mucho tiempo de salir, entonces llegaban, comían en la casa. Mi mamá era comerciante, se iba periódicamente en fin de semana a traer mercancía de Chetumal, y hacía tandas y hacía rifas y hacía comidas y hacía postres, y qué no hacía, ¿no? Para romperse el alma por mí. Y se llevaba con todo mundo platicaba, con todo mundo hablaba, tenía muy buena relación con todos, y así se hizo amiga de doña Deyanira Malpica de Villegas, porque en la calle Sáenz, que era donde nosotros vivíamos, estaba la estación de radio de la XEACM, si mal no recuerdo, eran las siglas de don Aquiles Calderón Marchena, que fue el iniciador de esa estación de radio. Entonces, si mal no recuerdo, era 620 la estación, no me acuerdo bien la ubicación del cuadrante, estaba yo muy pequeña.
y ahí trabajaba doña Deyanira con su famoso programa Policromía Social. Entonces se hacía muy amiga y cuando doña Deyi llegaba temprano se ponía a platicar con ella y pues ahí estaban, ¿no? Y le invitó, no sé si un café, un pozole, y estaban en grandes pláticas y mi madre se estaba quejando de que la habían llamado de la escuela para reportar que yo, quién sabe cuántos novios había tenido ya en ese entonces, porque me habían descubierto una libreta con un montón de acrósticos de poemas y de cosas de amor, y que cómo era posible que a mi edad, tenía yo 12 años, estuviese yo ya con una fila de novios interminable, ¿no? Porque habían acrósticos con muchos nombres. Entonces, pues mi mamá estaba molesta porque dice, ya acusando a mi hija antes de conocer, ¿no? Parece ser que no la han tenido ahí toda la vida, parece ser que no saben de ella. ¿Por qué? Porque desde muy chiquita mi hija escribe acrósticos, poemas y cosas, pero ¿qué crees? Lo marchanta me tenía que salir por algún lado. Entonces, de todas mis amiguitas que ya tenían noviecitos, me decían, oye, ¿me haces un acróstico para mi novio? ¿Cómo se llama? Pues Perenganito. Y yo le hacía el acróstico y se lo vendía. Entonces, y se lo vendía a cambio de una torta, de un bolobán o de X cosa, ¿no? Y pues era yo negociante, era yo comerciante, ¿no? Y pues la cantidad de nombres que aparecían ahí eran nombres de novios de mis compañeras, de mis amigas, pero ninguno mío. Mi primer novio fue a los 15 años, entonces, nada que ver, ¿no? Y se quedó sorprendido doña Deyi y iba yo llegando de la escuela y me dice, oye, préstame esa libreta, ¿la tienes? No, sí, sí la tengo, préstamela, vamos a ver qué tiene. Y la empieza a leer y dice, oye, esto está muy bonito, muy padre. Ella tenía una sección dentro de su programa que no recuerdo bien cómo se llamaba, era algo así de poemas y reflexiones, algo así. Era una sección y me dice, me gustaría que me prestaras algunos para leerlos en esa sección, ¿te parece? Y yo, sí, claro. Y me dice, a ver, léeme este. Y le empiezo a leer y me dice, oye, tienes muy bonita voz, y si en vez de que me los prestes vas tú y los lees. Y yo, pues sí, sí voy, ¿no? Cuando entro a la cabina, me acuerdo perfectamente cómo estaba situada, me acuerdo la iluminación, me acuerdo hasta la ropa que llevaba, porque para mí fue de gran impacto ese momento. Había mucho frío, tú sabes que las cabinas de radio son muy frías, y yo no iba preparada para esa temperatura, y de por sí estaba yo temblando del nervio y temblaba yo más, era una gelatina. Entonces me siento frente al micrófono y me dice, como me veía temblar, me dice, tranquila, haz de cuenta que me lo vas a leer como cuando me lo leíste en tu casa. Me hizo sentir tan a gusto, me hizo sentir tan segura, que una vez que yo me puse frente al micrófono y me dice, olvídate que tienes el micrófono aquí, léelo como si me lo estuvieras leyendo a mí. Me sentí tan bien, pero empezó la respuesta inmediata que yo terminé de leer en el público, y me gustó tanto que yo dije, de aquí soy. Yo no sabía qué se tenía que estudiar, yo no sabía qué se tenía que hacer, yo no sabía nada, pero dije, yo quiero estar frente a un micrófono de radio, yo quiero hacer radio por el resto de mi vida. En ese momento me enamoré de esa sensación, en ese momento descubrí cuál era mi propósito de vida. Cuando yo salí de allí, recuerdo muy claramente que me dije a mí misma que quería seguir haciendo eso, pero el hecho de tener un micrófono como había yo tenido buena reciprocidad de llamadas y todo, yo dije, el alcance que esto tiene es tan grande que el compromiso debe ser llevar un mensaje positivo a la gente que te escuche. El día que yo pueda decir que voy a estar frente a un micrófono, yo quiero hacer algo bueno para llevar algo positivo a la gente, porque hasta ese momento no existían muchas voces femeninas en la radio. Eran voces femeninas muy institucionales y había una voz muy tierna y muy dulce de doña Leti Ortega, que estaba en la BB en aquel tiempo. Estaba doña Hilda del Rosario de Gómez, una voz imponente, institucional, al igual que Claudia Cecilia, que ya llegaba a acompañarla a hacer los programas de Fricasé.
y la de doña Deyi, que también era una voz muy tierna, pero era una voz institucional. Voces juveniles realmente de mujer, no había mucho donde escoger en 1982, estoy hablando de esa fecha. Entonces, en cuanto me escuchan, pues me empezaron a llover ofertas para que, oye, ¿no quiere la muchacha que estuvo ahí? Porque pensaban que era una persona mayor, ¿no? La muchacha que estuvo ahí para que nos grabe un comercial. Y me empiezan a hablar, entonces cuando me veían llegar con mis trencitas o mis colitas y mis calcetas, decían, ¿y la muchacha? O sea, yo llegaba con mi mamá y pensaban que era mi mamá. Decían, no, la que graba es la niña. ¿Cómo? ¿La niña? O sea, sí, la niña. Porque en aquel tiempo, de 12 años, yo todavía me vestía de niña. Hoy ves a una chica de 12 años y pues nada que ver, ¿no? Los tiempos han cambiado. Entonces, en aquellos momentos yo todavía me ponía mis vestiditos de manguitas buchonas, con el moñito atrás, con el zapatito bajito, la calcetita dobladita, o sea, niña totalmente, ¿no? Y así fue como yo empecé. Entonces, en una ocasión, me invita don Luis Ruiz de la Cruz, a quien yo le debo, además de doña Deyanira Malpica de Villegas, el hecho de que yo esté o haya estado tanto tiempo en radio y que yo me esté dedicando hoy en día todavía a la locución comercial. Porque él me habla para que yo le grabara un comercial de Talleres Aguipi en Cárdenas, que por cierto lo digo porque pues ya ese taller ni existe, creo yo. Entonces, me dice, oye, pero si te vas a dedicar a esto, tienes que estudiar, te tienes que preparar, porque en aquel tiempo ser locutor era algo prestigioso, era respetable y tenías que tener una licencia, no podías estar frente a un micrófono así nada más porque yo quiero o porque alguien me invitó y ve a decir sandeces, no. Entonces decía, esto requiere mucho respeto, dedicación y preparación. Si tú quieres, yo te puedo instruir para cuando vengan los cursos, para que tú presentes o sea, hagas el curso, presentes tu examen y puedas tener tu licencia. Y así fue como se fueron dando las cosas y en 1986 obtengo licencia de locutor clase A, que en aquel tiempo tener la clase A de locución pues era realmente complicado, difícil. Habían personas que tenían nivel licenciatura o inclusive alguno que otro estudio superior por arriba de la licenciatura y no lograban sacar la licencia. Yo me apliqué bastante porque yo sabía perfecto lo que quería en mi vida y yo tenía que lograrlo. Lo logré a la primera, gracias a Dios, y al apoyo de la gente que creyó en mí. Así fue como yo llego a la radio y empezaron a escuchar cada vez más mi voz y en aquel tiempo existía un programa, una estación de radio que se llamaba Radio Juvenil. Si mal no recuerdo, estaba en el 1410 kilohertz porque era en AM. Era de don Fernando Pasos de la Torre, que en paz descanse, y esta era una estación hermana de la BA. Entonces, ahí trabajaba don Luis Ruiz de la Cruz y me escuchan y me invitan a que yo grabe el reloj musical. Entonces, la voz que te daba la hora durante todo el día era mi voz. Luego se hizo un programa para despertar, para iniciar la programación de la estación, que se llamaba Reloj Musical, y pues ahí estaba yo. No era un programa en vivo, se grababa. Y años más tarde tengo la oportunidad de en esa misma estación de radio hacer mi primer programa de radio, donde yo lo produje, donde yo lo conduje y donde yo tenía que salir a venderlo si quería ganar algo. Entonces, se llamaba La Hora DG y ese programa me dejó muchísimas satisfacciones. Excelente, de verdad, estás completa, tú dices, pues una iniciación interesante con gente de gran sabiduría en el tema de la conducción, de la locución, de la comunicación. Digo, Deyanira Malpica, una institución en el área. No, caray, no. Así es. Estás increíble. Mis respetos. Ahora, ¿cómo? Y no puedo pasar por alto, si me permites, Manuel, perdón, si me permites, porque si hablamos de gente de la que yo aprendí mucho en la radio y que les estoy agradecida y les estaré agradecida de por vida, cuando yo estoy ya haciendo La Hora DG, se presenta la oportunidad de que
haga yo, bueno, estaban buscando a alguien que hiciera mancuerna con don Luis Ruiz de la Cruz en su estación de radio. Era algo totalmente diferente a lo que yo venía haciendo, porque yo hacía un programa de corte juvenil, hecho para chavos, era un programa tipo revista. Yo no había incursionado nunca en la parte informativa y mucho menos crítica. Entonces, yo dije, bueno, yo quiero aprender. Y yo admiraba a don Luis Illán Torralba entrañablemente porque, pues digo, siendo tabasqueña en todos los hogares tabasqueños, escuchábamos a don Luis Illán Torralba. Entonces, fui y me presenté y fui seleccionada, me quedé. Entonces, dejé el tener mi propio programa de radio para adherirme con él, pero a mí no me importaba eso. Yo lo que veía era la experiencia, era el aprender, era estar con un grande de los grandes en la radio, con el pionero de la radio en Tabasco. Entonces, de verdad era un hombre que imponía, y yo cariñosa y respetuosamente le llamaba que era mi papá en la radio, porque con él aprendí muchísimas cosas, y tenía una frase que me dijo: lo primero que tienes que aprender es aprender a leer entre líneas y a escuchar entre palabras. Y que el hecho de poder manejar el sutil arte de dar tu opinión acerca de una información, porque era lo que él hacía, él no nada más llegaba y leía una nota, sino que emitía su opinión muy personal y con un sentido del humor tan acidito, pero tan él, que lo disfrutabas. Entonces, yo aprendí muchísimo con él. Para mí fue un gran, gran maestro. Fue como mi padre en la radio, al igual que don Luis Ruiz de la Cruz. Fíjate que, digo, escuchar a Illán Torralba, porque recuerdo una caseta muy graciosa de su programa. Alguien le llama por teléfono y le dice: señor Illanto. No, soy Illán Torralba. Pero con una gracia, lo tomó con buen sentido del humor. El hombre corrigió, pero también no lo hizo tan áspero. Y ese tipo de cosas, los grandes de los grandes, en el área de la comunicación, digo, estuviste en una cuna súper increíble, porque esa parte da, fíjate que te da experiencia y te da esa sensibilidad para poder tú llevar tu carrera de comunicóloga o de comunicadora de una manera más eficaz, más eficiente, pero sobre todo más profesional. Te diriges te voy a contar, sí, claro, te voy a contar una anécdota. Que estando con él, de verdad, yo moría de risa en la cabina de radio. Decía, Dios mío, o sea, y cuando a mí me dan ataques de risa, para empezar, mi risa es así como estilo Lindo Pulgoso, pero ya cuando es ataque de risa, yo empiezo a hacer como que ronco. Haz de cuenta que es un pulgoso roncador. Entonces era terrible, o sea, yo sé, porque además yo operaba tantito allá adentro y había una operadora general afuera. Okay. Yo le hacía señas a la de afuera que me cerrara el micrófono porque estaba yo atacada de risa, y te voy a decir por qué. Resulta que él se reía mucho, se burlaba tan sutilmente y tan a su estilo de la gente que se creía mucho por el abolengo del apellido y todo ese tipo de cosas. Entonces, no voy a comentar de quién era hacia quién era la burla, pero él retoma lo que se había leído de la información, en donde alguien se sentía superior al pueblo porque pues tenía un apellido de abolengo, y dice: no, pues si yo les cuento mi historia, entonces me tendrían que llamar como si yo fuera un gran lord. Y dice: porque yo en realidad me llamo Luis Illán de Otrabán. O sea, y hasta me llamó la atención: caray, como Luis Illán de Otrabán. Sí, de Otrabán, escucharon bien, porque mi bisabuela, allá en Huimanguillo, Tabasco, decía, tenía frenillo y no podía pronunciar bien, dice que era Torralba, entonces nadie le entendía, dice, media gangosa, y el frenillo, pues entonces todo el mundo le decía de Otrabán, dice, lo que pasa es que era de Otrabán de Huimanguillo, dice. Pero la forma en que te lo contaba,
la forma en que te lo contaba, de verdad, yo estaba atacada de risa. Y sí fue terrible, porque mi risa al aire como pulgoso roncador pasó a la historia, ¿no? Y luego de eso él mismo me hacía burla. Entonces, pues peor tantito, porque además lo decía con una solemnidad y con una seriedad que yo no podía parar de reír. Entonces, de verdad que una persona entrañable, aprecio mucho a su familia, a quien fuera su esposa, a sus hijas, de verdad todo mi respeto y toda mi admiración para este gran hombre y para su familia. Yo estoy profundamente agradecida con ellos. De allí, yo tengo también la experiencia de haber dado el salto a televisión. Me voy a presentar sí. A ver, yo me dejo guiar por ti. No, de hecho, qué bueno que tocas el tema que quería poner esa parte, cómo pasas de la radio a televisión, cómo fueron tus inicios en este nueva área. Bueno, pasa lo siguiente, resulta que me llega la información de que iban a hacer un casting para buscar conductores para televisión para un programa de feria. Entonces se supone que la experiencia iba a ser lo que durara el programa de preferia y la feria, y y ya de ahí adiós, esto se acabó, ¿no? Yo dije, bueno, yo quiero vivir esa experiencia, quiero hacer televisión, me presento a hacer el casting y me voy quedando, y ahí tuve el gusto de conocer a Laura Sierra Celis, que ya la tuviste como invitada aquí en este programa. Ella entró igual que yo presentando casting y se quedó, y juntas iniciamos en aquel año el programa de preferia. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de salir a grabar, a mí me tocaba ir a entrevistar a las chicas que eran embajadoras hasta sus respectivas casas, en sus municipios. Pues yo le pedía permiso al señor Illán para poder faltar al programa y poder estar haciendo estas grabaciones, y él me dijo, si va a ser para tu crecimiento, adelante. Y él siempre me apoyó. Al final del programa de feria, me hacen el ofrecimiento de quedarme a trabajar en TVT. En aquel tiempo se llamaba Corat, simplemente no era TVT, era Canal 7 Corat. Y me dicen, va a haber un programa especial que se va a llamar Telesorpresas y va a ser transmitido en segmentos entre programa y programa. Era así como los famosos programas del llame ya, o sea, invitabas a la gente a que participaran, había una rifa, se regalaban cosas, y así fue como me quedé, porque la idea era que me quedara en donde fuera, porque así me lo dijeron, porque yo dije, ajá, ¿y qué voy a hacer? Pues no sé, pero aunque sea te vamos a meter en eso, pero tú te quedas. Ah, pues muchas gracias, ¿no? Y cuando ya estaba yo haciendo el famoso programa del Llame Ya y los concursos de telesorpresas, me hace la invitación Paolo Rico Julien, que en aquel tiempo era el productor del área de noticias en Corat, me hace la invitación para que yo hiciera los noticiarios de los sábados. Entonces, pero déjame decirte una cosa. Yo hacía los telesorpresas y yo seguía trabajando con el señor Illán. Cuando me ofrecen hacer el noticiario de los sábados, yo seguía trabajando con el señor Illán. Y cuando me ofrecen hacer el noticiario de las 2 de la tarde, me dice Paolo, no puede ser que la chica que está dando el telesorpresa y el llame ya sea la misma que me conduzca el noticiario de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Yo necesito que te salgas del área de producción y te quedes por completo en noticias, te quedes aquí conmigo. Pero entonces ya no podía yo seguir con el señor Illán porque el noticiario era a las 2 y se juntaba con el programa del señor Illán. Lo platico con él y me dice, no, esto a mí me huele raro. ¿Y sabes qué hizo el señor Illán? Se comunicó con Paolo, porque pues además se conocían, y le dijo, ella es como mi hija putativa, y no quiero que me la vayan a hacer perder el tiempo, porque si va a dejar este trabajo que tiene aquí conmigo, no es que me la van a decir después, fíjate que siempre no, que dijo mi mamá que siempre no, y te la recomiendo, ¿eh? O sea, de verdad que el que se haya tomado la molestia de levantar su teléfono, buscar a Paolo, decirle lo que le dijo, encargarme con ellos y decirme que de cualquier manera pues yo siempre tenía un lugar allí con él, de verdad yo se lo agradezco infinitamente, y pues no, me fui quedando. El problema era de que en aquel tiempo mi plaza estaba
dada de alta en el área de producción. Y el director de producción, que era el ingeniero Bardomiano Hernández Embris, que actualmente está haciendo también cosas de radio y tele en la UT, decía, no ir al área de noticias, va a estar acá, o sea, y me empiezan a meter a programas en el área de producción. Entonces, parecía yo la jonjolí de todos los moles, porque había un programa los miércoles que se llamaba Imágenes del Trópico Húmedo, en donde se pasaban, era un programa para el campo y era producido por el Instituto del Trópico Húmedo del Estado de Tabasco. Entonces yo conducía ese programa. Los sábados había un programa para mujeres, corte de revista, y se transmitía en vivo, y ese programa, en ese también yo estaba. Y aparte tenía yo el noticiario de los sábados en la noche, y aparte el noticiario a las 2 de la tarde. Entonces, y cuando habían programas especiales también estaba yo allí, ¿no? Y parecía la jonjolí de todos los moles, hasta que me dijeron, o te tienes que definir, ¿no? Y pues la realidad es que tuve en algún momento que salir del área informativa y me quedé 100% porque mi plaza decía que pertenecía yo a producción y me quedé en el área de producción. Así es como yo llegué a televisión, y ya de allí, una vez que me embarazo, nace mi hija, me voy a Ciudad de México, continúo en Ciudad de México en el área de radio, en fin, o sea, la historia es larga, nos podríamos pasar aquí horas. Regreso de México y vuelvo a hacer un poco de televisión y un poco de radio, vuelvo a mi casa, siempre le he llamado mi casa a Televisión Tabasqueña, TVT Corat, porque ahí tengo entrañables amigos de los cuales he aprendido mucho y siempre estaré agradecida. Entonces regreso y he tenido varios segmentos para estar allí. Volví también a la 98.3 LI, que era la estación de Don Luis Illán, pero ya no era de él, ya había vendido la concesión, y ya pertenecía a una estación de radio grupera. Yo no me veía en una estación grupera, pero me hablaron para que yo hiciera el noticiario allí, y ahí tuve el gusto de compartir micrófonos también con el señor Peregrino. Y bueno, se armó el tapanco de los periodichocos, y ahí estábamos dando información, teníamos 2 noticiarios en la mañana y en la tarde, y luego salgo de allí y regreso a hacer otra vez noticias, pero en el área de radio en Corat. En fin, he andado por todos lados. Y lo último que hice en radio, para acabar y cerrar con este círculo, que te digo, me podría pasar hablando todo el día de esto, y yo amo y esta es mi pasión, regreso a hacer radio del estilo de radio con la que yo empecé, que era una radio pensante, le llamo yo. ¿Por qué? Porque yo le quería dar un sentido emocional al mensaje que yo diera a través de mi palabra, y que dejara a la gente con algo pensando, que algo le hiciera sentido. Para mí la radio tiene ese poder, ¿no? Es mágica. Entonces, mi madre fallece en el año 2015, y ella me decía siempre que ella quería escucharme otra vez en una estación de radio haciendo lo que yo hacía en un principio, porque en aquellos tiempos yo ya no estaba haciendo radio, yo me encontraba a cargo de cuestiones públicas dentro de del área gubernamental. Fui coordinadora de comunicación social y relaciones públicas en algunos ayuntamientos, fui directora de comunicación social y relaciones públicas de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco, lo que hoy conocemos como Bienestar, y así, o sea, yo estaba en otra cosa que no fue en lo que yo me inicié, y ella me dijo antes de morir que ella quería tener la satisfacción de volverme a saber en radio. Cuando ella muere en febrero de 2015, yo me cerré por completo a medios, yo no veía tele, yo no escuchaba radio, yo no leía nada de periódicos. Y un día que iba yo a buscar a mis hijos a la escuela, pongo la radio y casualmente estaba en Amor 96.5, solo música romántica, y justo en el momento que yo prendí la radio, estaban pasando un anuncio de que estaban solicitando o haciendo casting para buscar una voz para la estación de Amor. Entonces yo venía pensando en ese momento, antes de prender la radio, perdón mami que yo me he cerrado, según yo hablando con mi mamá, ¿no?
que me he cerrado inclusive hasta escuchar la radio. La voy a aprender porque yo sé lo que a ti te gustaba y te gustaba escucharme aquí. Digo, no me vas a escuchar, pero voy a aprender la radio, ma. Prendo la radio y está ese anuncio. Entonces yo lo interpreto como que tú tienes que hacer ese casting. Y de entre más de 100 gentes, yo me presenté como cualquier hijo de vecino, hice mi casting, gente de México que iba evaluando y ya me quedé a trabajar en Amor y fue una experiencia muy bonita. Estaba a mi cargo el Morning Show, que era justamente con lo que yo quería quedarme. Y decían, estás loca, ¿por qué? Porque tienes que entrar a las 6 de la mañana a trabajar, lo que requiere que estés desde antes en la estación de radio. ¿A qué hora te vas a tener que levantar diario? Pero para mí era el espacio con mayor contenido sentipensante dentro de esa estación. Entonces, presenté propuesta de tipo de cosas de las que yo quería platicar y fue lo que empecé a hacer, gustó y pues ahí estuve. Tuve el placer de convivir igual con gente muy valiosa, muy interesante y también aprendí mucho. Y ese fue el último trabajo en cabina de radio. Porque hay gente que dice, ah, ya no eres locutora, ¿verdad? Porque ya no estás en cabina. Pero la locución no es solamente para estar dentro de una cabina de radio y poder transmitir a través de ondas hercianas, no es solamente eso. La locución se puede experimentar también desde la parte comercial, en donde también he tenido el gusto de incursionar. Y pues actualmente yo tengo un pequeñito home studio aquí en casa, que poquito a poco me he ido haciendo mis cosas. Y trabajo de manera alternativa con algunas compañías extranjeras. Entonces cuando solicitan una voz con mis características, presento proyectos y me lo aceptan, pues me lo pagan. Y de repente pues pueden oír mi voz en algunos lugares, ¿no? Que no necesariamente son aquí en el país. Excelente, fíjate que por ahí tengo entendido de que tienes esa cualidad de hacer voces. ¿Podrías ganar alguna el día de hoy, aquí en vivo, de puro color? Depende, patrón, ahí depende de lo que quieran. O sea, si quieren algo así, si quieren algo sexy, algo sensual. Me acuerdo cuando grabé un comercial para un motel, la persona el operador grabador me decía, inspírate, Dulce, inspírate, haz de cuenta que tienes enfrente a un super galán, que te encanta, que te prende, y así, con esa voz, ¿cómo le hablarías? Así quiero que le hables quedito al micrófono, bonito, amoroso. Y le digo, torció los ojos, quieta, compañero, si te tengo a ti enfrente va a estar complicado. Ay, mi querido Goyito, era broma, Goyito, era broma. Pues así, entonces teníamos que hacer uso de ciertas técnicas para poder hacer modulación de voces y poder conseguir el objetivo, ¿no? Entonces, sí se puede. ¿Cómo haces una voz sexy? Cuando bajas tu tono, cuando hablas quedito, cuando te pegas al micrófono, cuando haces este tipo de cosas, puedes conseguir que te escuches sensual. Entonces, ahí fue como salió ese comercial. Y por supuesto también para que cuando quieres hacer un comercial en donde te tienes que escuchar jovial, alegre, tienes que puntear la sonrisa realmente con tu boca. Porque si tú no estás sonriendo, el micrófono lo detecta y le llega a la gente de forma subconsciente. Entonces, tienes que, como dice Bárbara de Regil, sonríe, ¿qué cosa? Pues así, un estilo así. Entonces, a mí cuando me veían adentro de la cabina decían, no, hija, está loca. O sea, ¿por qué? Porque yo me transformo detrás de un micrófono. Entonces yo me transporto para poder transmitir lo que yo quiero informar. Obvio, si estoy dando una reflexión, haciendo algo, en lo que quiero que la gente haga catarsis, en lo que quiero dejar un mensaje para que ruede el hámster, obviamente pues no voy a estar en ese plan de acá, ¿no? De locochón. Pero si de lo que se trata es de contagiar jovialidad y alegría, sí tienes que montarte en ese sentido con esa personalidad. Entonces, para mí ha sido mágica la radio, ha sido fascinante y por eso no dejo de decir que a pesar de que soy una mujer muy versátil porque he sido empresaria, soy empresaria todavía y que me dedico a otro tipo de cuestiones, soy coach de vida y doy talleres y doy conferencias a nivel internacional, para mí la radio
ha sido la mayor de mis pasiones. Es el amor de mi vida, definitivamente. Wow. Pues Dulce, yo creo que, como bien dices, nos faltarían meses, quizá años, de poder conocer más a fondo tu vida. Ha sido increíble lo que hemos conocido de ti el día de hoy, en esta tarde de viernes. Pero hay algo que quiero todavía saber de Dulce Gallegos. Dime. Una mujer tan completa como tú, en el plano de radio, televisión, empresaria, mamá, ama de casa, etc. ¿Cómo ve Dulce Gallegos la política para el próximo 2021? ¿Cuál es su opinión como mujer, como empresaria, como comunicadora, la política a nivel nacional para el 2021? Bueno, mira, la política también es algo que me apasiona y que tuve oportunidad de estar. Considero sumamente importante que los ciudadanos debemos de interesarnos por la política en nuestro país, para empezar. Hay gente que te dice no, porque eso déjaselo a los políticos, y después escuchas que la gente se queja, es que los políticos de siempre. Entonces, ¿en qué quedamos, doctora Corazón? Se supone que si no queremos que las cosas sigan igual en nuestro país, debemos de empezar a interesarnos en el cómo, en las formas, en los quiénes. Debemos de empezar a sumarnos. ¿Cómo queremos representatividad en las cámaras si dejamos que los mismos de siempre, los apellidos de siempre y las personas de siempre estén en esos lugares? Necesitamos candidatos ciudadanos, Manuel, como tú, como yo, como la gente que nos puede estar escuchando, que sepa de verdad cómo tenemos que estirar el gasto para que nos rinda, que sepa lo que es recibir su sobre con el ISR descontado, o lo que es como empresario tener que pagar impuestos cuando apenas y salen las cuentas, cuando es tener que cumplir con los impuestos y con las cosas, cuando la situación está en números rojos, cuando tenemos hijos que mantener, cuando tenemos que ofrecerles a esos hijos un nivel educativo que tú lo ves, que tú lo escuchas y que deja mucho que desear. Y no por nuestros maestros, sino porque el mismo sistema está hecho de ese modo. Entonces, considero que de verdad debemos de interesarnos como ciudadanos en materia política y no dejar que solo unos cuantos decidan acerca de la vida de todos nosotros los mexicanos. Considero que el cambio real, el cambio de fondo para que las cosas puedan darse como mucha gente viene y nos platica o como quisiéramos que fuera, considero fervientemente que está en la educación. Necesitamos empezar a cambiar el chip en nuestros niños, en los mismos padres, en los mismos maestros. ¿Por qué en materia educativa es en donde está el secreto de todo esto? Porque si nosotros tenemos educación emocional, tú como coach lo sabes perfectamente, van a disminuir índices de violencia en todo sentido. Se acaba el bullying, podemos tener niños con una mejor capacidad cognitiva, podemos tener un mejor aprendizaje académico, podemos tener un mejor uso de las mal llamadas habilidades blandas que no son más que las psicosociales, porque tampoco de nada te sirve tener un cúmulo de conocimiento en el cerebro y decir que tengo 20,000 diplomas detrás de mí que amparan todo ese conocimiento, cuando hoy en día el conocimiento lo puedes tener al alcance de la mano con un celular. Sí. Pero hay cosas que no puedes tener al alcance de la mano con un celular y que no puedes tener por más que quieras si no las vives, que son esas habilidades socioemocionales, es poder tener empatía, es poder tener primero autoconocimiento en ti mismo, poder autogestionar esas emociones, poder transmitir correctamente y asertivamente lo que quieres decir, poder saber escuchar, poder sentir empatía, poder trabajar en equipo, poder hacer esos engranes con las demás personas, poder saber que la gente que colabora contigo no es un ente,
que como estábamos acostumbrados hace años a escuchar, los problemas de tu casa se quedan en tu casa, aquí vienes a trabajar. Y viceversa, cuando llegas a casa dicen, las broncas de tu trabajo las dejas allá, aquí es otra cosa. No somos un ser que esté dividido. No traemos aquí escondido en la cabeza un zipper que te lo bajes y digas, ahora me quito esta coraza y ya me visto de el personaje familiar y ya me voy a vestir otra vez del personaje laboral. O sea, no, somos una misma persona, somos un ser integral, pero nadie nos enseña qué hacer con nuestras emociones. Por eso es tan importante. Esa es otra historia que también me gustaría platicar contigo, espero más adelante tener la oportunidad. Yo tuve la fortuna de colaborar con dos importantes fundaciones a nivel internacional, están sitiadas en Sudamérica. Una es la Fundación de Educación Emocional en Argentina, que es con quien yo inicié a hacer labor de embajadora en México, y traíamos un programa que se llama Cicatrizando América Latina, que es justamente a través de la educación emocional. ¿Y qué es lo que perseguimos? Hacer en cada uno de nuestros países leyes de educación emocional para ir cicatrizando emocionalmente a la gente y poder tener de verdad mejores seres humanos y descender los niveles de violencia al grado de desaparecerlos. Y por supuesto que también tiene su impacto a nivel seguridad. ¿Por qué? Porque al bajar los índices de violencia se van muchísimos cánceres que tenemos sociales, como son la drogadicción, como son el alcoholismo, como son todos los niveles de violencia. También podemos evitar que hayan cada vez más enfermedades psicosomáticas. ¿Por qué? Porque lo que tu boca calla, tu cuerpo lo va a somatizar, de esas emociones que no aprendiste a transitar, que no aprendiste a exteriorizar. Entonces, sí es importante en materia de salud, en materia de seguridad y en materia educativa tener una ley de educación emocional. También estuve colaborando con la Fundación Liderazgo Chile, con la cual todavía tengo ciertas pláticas. Y bueno, mi sueño es que en México, en mi país, podamos tener, como ya es en algunas provincias de Argentina, que puedan contar con leyes de educación emocional. También se está trabajando en ello en Chile, que yo iba a colaborar también a Chile, con algunas pláticas para maestros y padres de familia, y también me encantaría poder hacer lo propio aquí en mi país. No es posible que uno ande de candil de la calle y en la casa sea oscuridad. Entonces, puesto que me gustaría que existan leyes de educación emocional, que esa es básica. ¿Perdón? Que ahí igual puedes hablar conmigo en el tema de manejo de emociones, estamos igual ahí pendientes, hacemos algo juntos. Claro, por supuesto, genial, me encantaría. Y también otro de los puntos importantes, porque para mí son 3 ejes vectores en materia educativa, es también educación sexual. Nos quejamos y nos jalamos de los pelos y entramos en discusiones frías, monótonas, absurdas, que no dejan ni nos llevan a nada, solamente a polarizar la situación de gente que dice que, por ejemplo, está a favor del aborto y otros que están en contra del aborto y viceversa. Y realmente lo que nos hace falta es educación sexual. Por supuesto que existen casos en los que el aborto debiera ser legalizado y hay cosas en las que me dicen, pero es que en México ya está legal cuando se trata de una violación. Por supuesto que en México está legal cuando se trata de que pone en peligro la vida de la madre. Pues déjame decirte que una cosa es el papel y otra la cruel realidad. En materia política te puedo hablar, por ejemplo, así a grandes rasgos, de que todavía, pese a que México ha firmado tratados internacionales en donde se ha comprometido a la defensa de los derechos de la mujer, en donde México ha firmado tratados internacionales, donde México se compromete a la defensa de los derechos de la infancia, hoy en día, amparados en los usos y costumbres de nuestros pueblos indígenas, aún se le sigue viendo a la mujer, y máxime a la niña, como objeto de intercambio, ¿sí? Y a través de algo que puede ser desde un cartón de cerveza, una parcela, una mula, X, Y, Z o dinero, se puede intercambiar a una persona, y eso aquí y en donde gustes es trata de personas.
Así es. Y está disfrazado con usos y costumbres. ¿En dónde quedan esas leyes que ya existen en defensa de los derechos de la mujer? ¿Y en dónde quedan esas leyes que ya existen y que México ha firmado esos tratados internacionales en defensa de la infancia? Porque es trata de personas con agravante de infante. Y no estamos hablando de ello. Nadie está hablando de ello. Entonces no se trata de venir y hacer más leyes, sino de que lo que hay se cumpla, de no hacer apartados, porque es que los usos y costumbres dicen, esos indígenas, esas mujeres indígenas, esas niñas indígenas también son mexicanas y también entran dentro de la defensa de nuestra Constitución. ¿Y por qué toco este punto? Porque muchas de ellas salen embarazadas y no porque ellas quieran. Entonces, ¿podrían tener ellas la facultad de decidir sobre su cuerpo sin ser juzgadas ni penalizadas? Porque ellas no participaron de manera consciente, ni quisieron ni aceptaron. Están asumiendo que así tienen que ser las cosas porque sus usos y costumbres así se lo dictan. Entonces, no es que yo esté de manera general a favor del aborto, estoy a favor de que se despenalice, estoy a favor del derecho de las mujeres y de las niñas, de la infancia, estoy a favor de que de verdad se respeten esos tratados internacionales y a favor de la educación sexual, porque con educación sexual todo esto podría dejar de ser un tema tabú, podría dejar de ser un tema de dimes y diretes y podríamos dejar de estar hablando desde el privilegio que tiene la gente de expresar su opinión sin ver a fondo y sin vivir en carne propia lo que viven esas mujeres. Una mujer violentada, violada, ¿por qué la vas a hacer cargar con una maternidad que ella no pidió, que ella no buscó? Y me vas a decir, no, es que ya existen leyes que la amparan ante eso. Existen muchas que han tenido que llegar a parir y a tener esos hijos en contra de su voluntad, porque no hubo un médico que se hiciera cargo, porque en su momento no, las autoridades no hicieron lo que tenían que hacer antes del periodo de las 12 semanas. Y así como eso, me puedo pasar hablando de ello también mucho tiempo. Y esto se da, aquí viene la tercera vertiente, la educación en materia de equidad de género, en materia de perspectiva de género. Nos hace falta educación en perspectiva de género para poder entender ese punto, el punto 2 al que yo me hacía referencia de la educación sexual. Entonces, todas estas vertientes salen a raíz de una falta infinita de educación, que no hemos modificado nuestro sistema educativo, de que no estamos a lo que realmente se requiere hoy en día. Entonces, si tuviésemos educación emocional, educación sexual y educación con perspectiva de género, nuestra sociedad hoy en día sería otra. Sí, correctamente, muy de acuerdo contigo. Tenemos diputados que solamente se la pasan su trienio, pues en el caso de los senadores, nada más de turistas en el Congreso, llegan a dormir, llegan a pasear, a recibir instrucciones del Ejecutivo Federal para que ellos puedan legislar. No conocen ni siquiera la constitución política de nuestro país. Ellos están de neófitos, pero más sin embargo, tenemos 5 diputados federales en Tabasco que quieren repetir nuevamente, quieren reelegirse de manera lamentable, de manera horrorosa. No sé si no tienen memoria, solamente es la ambición del poder por el poder, y hablo de varios partidos políticos, de Morena, el PRI, el PRD, que ya están haciendo maletas para hacer una cuenta caliente. Fíjate que creo que es válida, pues. Sí, yo quisiera, ya que estás tocando ese punto, Toral, tratar de hacer conciencia en la gente que nos está viendo y escuchando, que cuando vaya una persona a pedir el voto, no vuelvas a dar tu voto visceral. Ya vimos que dar el voto de manera visceral, ¿a qué me refiero con visceral? A que como estoy enojada porque los anteriores hicieron lo que quisieron y no hay justicia, no hay honestidad, no hay justicia social, entonces le voy a dar el voto al contrario. ¿Quién es? No sé, así sea un burro, se lo voy a dar, pero ese va a ser voto de castigo para ti. Si seguimos pensando de esa manera, ya vimos cuál es el resultado.
Por eso yo te invito a que hagas conciencia de esto. En todas las familias existe gente floja, desobligada, mala persona, groseras, gente que te promete y no cumple, existen de todo en las familias. Pero también en las familias existe gente buena, trabajadora, confiable, honesta, honorable. Bueno, así como es el ejemplo de que en las familias existe de todo, lo mismo ocurre con los partidos políticos. La próxima vez que tú emitas tu voto, no te fijes en el color del partido, porque digas, es que ¿para qué le voy a dar un voto a un partido chiquito si ahí nada más voy a desperdiciar mi voto? No, no, no. Fíjate en que la persona por la que tú vas a votar sea una persona congruente en su vida, entre lo que piensa, dice, siente y hace. Que sea una persona que si ya tuvo la oportunidad de servir con anterioridad, puedas cuestionar qué hizo, si ya fue diputado, qué beneficio le trajo al pueblo, ¿sí? No a mí, al pueblo en general. ¿Para qué lo quiero seguir teniendo allí? ¿Por qué tanto interés en seguir calentando una curul? Porque ya se les hizo costumbre seguir viviendo del pueblo y no para el pueblo. Por eso yo te invito a que tu voto no sea visceral, porque si lo haces visceral, le puedes dar el voto a un partido contrario, pero finalmente esos que estaban aquí, luego se fueron acá, y cuando le das el voto al contrario, resulta que siguen quedando los mismos de siempre. Entonces, por eso, no te fijes en el partido, fíjate en la persona. Y yo te invito a que reflexiones, en vez de que pidas políticos con experiencia. ¿Cuál es la experiencia de un político? ¿De qué te ha servido la experiencia que ha tenido si no ha sido para servir al pueblo? Yo escuchaba en las pasadas elecciones gentes que decían, es que yo he tenido oportunidad de estar, de ser, de ser porque el pueblo te puso. Pero cuando el pueblo te pone, te conviertes en servidumbre pública. ¿Cómo has servido tú al pueblo que te dio el voto y te puso donde estuviste? Si no le diste resultado, ¿con qué cara me vienes a venir a pedir que vuelva a votar por ti? Cuestionémoslo, porque el poder emana y se ejerce desde el pueblo. Nosotros tenemos como pueblo la sartén por el mango, no ellos. Ellos se convierten en servidumbre pública. Dejemos de pensar en los partidos como chiquitos o como grandotes. Empecemos a ver a la gente valiosa que puede estar en esos partidos. Que si son candidatos ciudadanos como tú o como yo, puede ser más fácil que comprendan tu sentir y tu pensar y que de verdad hagan algo. ¿Por qué? Porque cuando se quiere hacer algo, se buscan los medios. Cuando no se quiere, se buscan pretextos, como los hemos visto hoy en día. Nos decían que si les poníamos todo a favor y arropábamos todo hacia un mismo partido, íbamos a ver los cambios. ¿Y qué hemos visto? Autoritarismo puro. Entonces, ahí no está el secreto. Bien dicen que en política y en economía no puedes poner todos los huevos en una misma canasta. Fíjate que sí hubo cambio. ¿Sabes de cuál? Sí, cambio de partido. Los mismos que estaban en donde ya sabemos, se pasaron a los que están hoy. Entonces hubo gente que decía, ¿cómo es posible que el presidente municipal de tal lugar hayan votado por él? Y le pregunto, fue un taxista, ¿y tú por quién votaste? No, yo voté por tal partido. Ah, ese partido es el que abanderó a ese fulano, pero sí será de tal partido. Ah, pero ahora ya está acá. Entonces, por eso te digo, no te fijes en colores partidistas, fíjate en la persona. Que sea congruente entre lo que piensa, dice, siente y hace. Que sea una persona como tú y como yo. Necesitamos ya candidatos ciudadanos, no políticos que la única experiencia que traen es la misma de siempre. Servirse con la cuchara grande. Es lamentable lo que acabas de afirmar, lo comparto en su totalidad. Hay gente que no nació para servir, sino para servirse y se siguen sirviendo con la cuchara grande mientras el pueblo está sufriendo. Mas, sin embargo, quiero decirte que este pueblo de México tiene que despertar, tiene que educarse más para poder salir de ese sometimiento que nos tiene el sistema. Nos ponen el pan y circo y eso nos mantiene sumidos en donde estamos. Así es. Yo te agradezco tiempo, de verdad, gracias, porque ha sido una entrevista jugosa, quedan muchas cosas por decir, muchas cosas en el tintero,
pero el Sí, tiempo en verdad es insuficiente para poder saber más de ti. Hoy me quedo gracias. sorprendido, muchas cosas en común. Agradezco tu tiempo, de tu familia, por apoyarme en esta situación de conocerles y que la gente igual les conozca. Esperemos verte en el ámbito político. Gracias. Quiero verte ya dentro de la boleta del próximo 2021. Ojalá y alguien te invite, los partidos Ojalá. que te invitasen a ser candidata en algún municipio, en algún distrito, y que ojalá sea para bien de la comunidad, del electorado en Tabasco, y que sea de eso también para ti, para tu familia. Y pues algo que quieras ya agregar para con esta entrevista, Dulce. Claro que sí, decirte que sí, en efecto, he recibido invitaciones de diversos partidos políticos y estoy pensándolo, aún no hay nada porque además no son precisamente los tiempos, entonces no quiero abundar mucho al respecto. Lo que sí te puedo decir es que de manera general, muy poca gente sabe la labor que yo he venido realizando como coach, como conferencista internacional, porque he tenido la oportunidad de estar como conferencista más fuera de mi país que aquí mismo y que la pandemia me está llevando a buscar justamente el retomar ese camino, pero desde la forma digital. Así que yo espero en el mes de enero lanzar un taller que se llama Prometo Serme Fiel, que sale de una conferencia del mismo nombre y que próximamente va a ser libro. Entonces, me falta lo que más flojerita me da, que es la cuestión editorial. Entonces, te lo adelanto, que vamos a tener, habemos libro, pero estamos todavía en la parte editorial y va a ser para el próximo año, si Dios quiere. Yo quiero despedirme con un mensaje, ya que estamos recibiendo este año. Quiero decirles que por más que las circunstancias, que las condiciones de la vida nos pongan de rodillas, aprovechemos eso para dar gracias, que es una señal inequívoca de que estás vivo y que mientras tengas vida está en ti el poder de resurgir como ave fénix, tomar la responsabilidad de tu vida en tus manos y poder hacer con ella grandes cosas. El poder lo tienes tú, está dentro de ti. Somos seres de luz, somos seres de amor, somos hijos de Dios. Y por ese solo hecho, lo único que tenemos que hacer es introspección para saber descubrirme quién soy realmente, cuál es la misión que yo quiero realizar en esta vida, aceptarme con mi luz y con mi sombra para aprender a amarme y desde el amor compartirme y compartir la experiencia que yo pueda brindar a los demás. Este mensaje yo lo quiero dejar en la mente y el corazón de cada una de las personas que nos estén escuchando, porque la fuerza más poderosa que existe en el mundo es justamente la fuerza del amor. Y desde el amor a mí misma, desde el amor propio y empezar a compartir el amor hacia los demás, es como podemos subsanar los cánceres sociales que vivimos hoy en día. Sabemos que muchos no la están llevando fácil, que muchos están teniendo una vida complicada en estos momentos, que a muchos se les ha presentado la situación de perder seres queridos muy cercanos, que se han quedado sin empleo, que su situación económica está complicada. Pero mientras tú tengas vida, puedes tener la oportunidad de modificar el espacio que a ti te toca tener, en donde te toca estar. Tú dirás, ¿cómo pasas a la historia? ¿Como un ser que vino, respiró y se fue? ¿O como un ser que logró impactar de forma positiva a la gente con la que se rodea? Busca dentro de ti. Ese valor lo llevas dentro. Busca dentro de ti. Acéptate con tu luz y con tu sombra. Ámate para poder explayar ese amor hacia los demás. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Manuel, por la oportunidad de estar aquí frente a este equipo y frente a toda esta gente que te sigue, que te escucha. Y me despido con un gran abrazo de luz, de mi alma y de mi paz a tu alma y a tu paz con amor. Soy Dulce Gallegos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, pues público que hoy nos acompañó en esta entrevista de podcast del Coach TNT. Increíble, encuentra tu ser interior, encuentra tu propósito de vida, encuentra para qué eres útil, encuentra para qué eres bueno, compártelo con tu semejante, ayúdalo, ve por él, y lo demás vendrá por añadidura. Ellos son Lucha Gallegos, yo soy Manuel y recuerda que el coach está en ti. Te veo el próximo viernes. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Buen día de viernes 8 de enero de 2021. Hoy, no, el día de ayer más bien, el día de ayer tuvimos el disfrute de la tradicional rosca de Reyes, todo el mundo en casa, recordando esa tradición ancestral que todos tenemos en nuestros domicilios, y pues compartimos ese pedazo de rosca para el equipo en el mes de febrero, pues podamos ahí repartir y compartir los riquísimos tamalitos. Espero que hayan pasado muy bien. Y pues en los temas de enero vienen también las obligaciones fiscales, como entre ellas está el pago del refrendo, el canje de placas, licencias, entre otras. Pero en el punto de los refrendos yo quiero comentar que bueno, que aunque es un cobro no debido, y hay que decirlo como va, es un cobro que se inició de manera parcial o de manera momentánea cuando las Olimpiadas del 78, que ese recurso se iba a utilizar para apoyo a los deportistas de aquel año, de aquel tiempo, y que ese impuesto temporal que se había creado por esa etapa solamente, pues siguió su curso. Al sistema gubernamental le interesó mucho el tema de tenerlo de manera permanente. Muy poca gente se ha quejado. Han habido algunos amparos incluso ante este hecho
que bueno, si ya tu carro ya lo compraste, lo pagaste, y aún lo sigues repagando año con año, y cuando se les ocurre, es una ocurrencia, que las placas se vencieron, porque hasta eso tienen ya, según ellos, tienen una vigencia esas placas, y que también tienen una vigencia aumentada, tarjeta de circulación, en fin, es modo y manera de tener sus impuestos a recaudar en las arcas gubernamentales. Pero bueno, ojalá que ese recurso que hoy están recaudando, que es bastante, hoy me tocó, hace unos días me tocó pagar ese impuesto al refrendo, 695 pesos, creo que está de manera generalizada, y que según dicen las malas lenguas, igual que la mía en esta área de finanzas, que el próximo año van a ser 1,000 pesos por cada de ellos. Ya la tarifa van a colocar a este impuesto que dolorosamente no tenemos por qué pagar. Sin embargo, hasta por respirar más nos van a cobrar después si permitimos este acuerdo que se hizo en el 68 y que hoy, 2021, todavía sigue vigente, cuando el acuerdo originario era solamente por el proceso o etapa de las Olimpiadas de 1978. Esperemos, insisto, que este impuesto recaudado sea para ver mejores calles en Tabasco, sea para ver mejores obras que beneficien al colectivo y no rellenar los bolsillos de pocas personas, de pocos políticos, y que de verdad sea instrumento para ayudar a la gente. Yo soy Manuel, te recuerdo que el coach está en ti. Nos vemos el próximo viernes, si Dios permite, de salida y el infarto no los facilita. Así que cuídate mucho. Got the club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard. Tuesday, got your girl in the